y a todos y todas ustedes, damas y caballeros. Permítanme comenzar por lo que un hombre de bien nunca debe dejar de hacer. Agradecer primero la invitación y segundo este gesto que me enaltece y honra para toda la vida, que la ilustre Municipalidad de Chone ha querido entregarme en esta mañana, fecha muy especial para chonensas y manavitas. Y lo digo que esto me enaltece y honra para siempre, porque confieso con la sinceridad y la transparencia con lo que actúo en mi vida, sin falsas modestias y sin vanidad alguna, que he recibido de manavitas, de ecuatorianos e incluso de entidades extranjeras múltiples reconocimientos que han estimulado mi autoestima. Pero el gesto de hoy día es especial. Es especial porque yo acabo de terminar un largo y dilatado periodo como rector de esa ilustre y luminosa Universidad Manavita, que afortunadamente lleva para siempre el nombre de Eloy Alfaro. Pero ahora, cuando yo he terminado una gestión, gestos como el que ha tenido la ilustre Municipalidad de Chone, presidida por el doctor Dayton Alcíbar, créanme que ocupará un lugar de privilegio, no solamente en algún sitio de mi hogar o de mi oficina, sino sobre todo en mi corazón. Ese corazón que es el que tenemos todos los manavitas. Corazón que por ser de esta tierra tiene que ser siempre generoso, tiene que ser siempre desprendido, tiene que ser siempre desinteresado. A esos principios me he adherido permanentemente en la vida, porque sé perfectamente, como hombre que por ancestro, por convicción y por praxis, soy un alfarista, que Alfaro escribió una frase extraordinaria: todo para la patria, nada para mí. Primero todos, después uno. Y esto es, insisto, lo que a mí siempre me ha motivado en la vida para actuar con el mayor, sobre todo, insisto, desprendimiento. Gracias de nuevo, mi estimado doctor. Gracias. Gracias a la vicealcaldesa de Chone. Gracias a los concejales y concejalas de Chone. Agradecimiento repetido que, insisto, me nace de lo más profundo de mis sentimientos. Les digo que también soy poco amigo de hablar de conferencias magistrales, de cátedras magistrales. Esas cátedras estaban bien para épocas pretéritas, cuando Inglaterra estableció la llamada cátedra lucasiana, donde los grandes prohombres de la academia dictaban sus lecciones para que la juventud ansiosa de aprender y de saber las escuchara, para que fueran formando su personalidad, para que fueran robusteciendo su yo personal. Eso, insisto, nunca lo hice mío. Lo que sí les digo, y a esto es lo que he venido, es a compartir con ustedes una conversación en una fecha que es de las más grandes en la historia de la patria, y una fecha que tiene como actor principal al pueblo de Chone, de ese Chone hidalgo, de ese Chone digno, de ese Chone rebelde, de ese Chone de gente laboriosa, de ese Chone que se inspiró siempre en la belleza y en la sensibilidad de sus mujeres. Ese Chone tuvo la valentía, pero sobre todas las cosas la capacidad de advertir el momento histórico de la patria, y cuando la patria se despedazaba, cuando habían denuncias multiplicadas de corrupción, cuando había todo tipo de atropellos. El abogado Remigio Ponce lo señaló con claridad. Cuando el gobierno
antepasado de Urbina, había cometido todo tipo de excesos, todo tipo de abusos, todo tipo de atropellos, entonces insurge la figura radiante de Alfaro, insurge la figura de un hombre luchador, de un hombre que creía en ideales superiores, de un hombre que sacrificó todo, bienes y vida, por entregarnos a ecuatorianos y ecuatorianas una mejor patria. Y es ese chone heroico, es ese chone que por 1000 títulos merece ser considerada una de las más grandes ciudades que ha tenido nuestra república, ese chone, ese que proclama Alfaro, jefe supremo de la república, un 5 de mayo de 1895. Lo hemos dicho en incontables ocasiones, si no hubiese habido ese levantamiento de chones, jamás hubiese habido la presidencia de Alfaro. El 5 de junio, que proclama Alfaro jefe supremo en Guayaquil, es consecuencia de este 5 de mayo. Y es porque van manavitas en lo que se podía en aquel tiempo transitar, en acémilas, en mulares, hacia Guayaquil, para exigir que Guayaquil proclame a quien merecía ser presidente de la República, a quien merecía ser jefe supremo de esta patria, porque Alfaro no llega al poder como un ambicioso más, llega así al poder como un combatiente inclaudicable, como un combatiente que no desmayó jamás por luchar, no por llegar al poder, luchaba por las grandes causas de la patria. Por eso que nosotros sentimos y que a veces no lo podemos decir, o no tenemos quien nos interprete. Alfaro lo interpretaba bien. Por eso, cuando Alfaro asume el poder, sus primeras expresiones son estas: justicia y más justicia es lo que reclama este país. Gobernaré apegado a la moral y al derecho, y eso hizo Alfaro. Por eso sostengo, sin ambajes, que a los hombres no se los puede juzgar jamás por lo que dicen en un momento dado, sino por sus actos, por sus acciones, por sus actitudes. Aquí está Monseñor, ¿no? Él ha estudiado lo que es teología, él sabe perfectamente las lecciones del cristianismo. Ese cristianismo nos dice: por sus obras los conoceréis, pero no por las obras materiales, sino por esas obras de bien, de la persona que sabe actuar en la vida respetando a los demás, que sabe cumplir con sus obligaciones cívicas y ciudadanas. Ese es el ejemplo de Alfaro. Por eso insisto, él luchó en la periferia, luchó en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Él no fue un hombre que quiso llegar al centro del poder, él no quiso ir a la capital de la República, él luchó en estas montañas, luchó en estos rastrojales, luchó en circunstancias muy adversas, pero luchó con la profunda convicción de sus conocimientos y de sus ideales. Y por si acaso, no quisiera decir, ya que, Monseñor, me recordé de esta frase cristiana, que Alfaro jamás fue anticlerical. Alfaro fue un hombre laico en el más exigente sentido y términos que establece el diccionario de la Real Academia. Un hombre que establecía la distancia, el lindero entre lo que es el poder político y lo que es la labor religiosa. Ese es el laicismo, que no es lo mismo que el ateísmo, que es la no creencia en algo. Por eso Alfaro, mi estimado Monseñor, y con eso termino esta referencia, que es válida para recordar bien la historia. Alfaro, cuando asume el poder, dice: perdón y olvido. Alfaro entendía que si él dedicaba todos sus esfuerzos y todo su tiempo a tratar de, no de vengarse, pero sí de sancionar a quienes lo habían perseguido con tanta crueldad en su vida, perdía el tiempo. Se dedicó a hacer lo que un hombre debe hacer, a trabajar, ¿no? Sin desmayo, sin descanso, sin treguas, sin pausas, por la grandeza de la patria. Luchar porque impere la justicia, luchar, insisto, porque haya corrección en el manejo de los intereses públicos, porque haya sinceridad con la ciudadanía, porque haya lealtad con las aspiraciones de los pueblos, porque la verdad resplandezca, para que no se trafique con la mentira y se engañe impunemente. Ese es Alfaro, un luchador sin barreras por todo lo que, insisto, significan valores de una sociedad. Por eso luchó Alfaro, y luchó, insisto, desde la periferia del país. Alfaro no era un aspirante a un cargo público, nunca lo fue.
Él sí llega al poder por méritos. Es Chone, es Manabí, y lean ustedes el acta, cuando está redactada, el benemérito manabita, porque Chone siempre se identificó con Manabí, y Manabí siempre se identificó con Chone. Con esto quiero decir que la identidad de Manabí es única. Nadie siente tanto orgullo de ser nacido en esta tierra como el manabita. En cualquier parte que usted lo encuentre, dentro y fuera de las fronteras patrias, el manabita se siente orgulloso de ser manabita. Así como el chonense, y me consta, siempre se ha sentido orgulloso de ser parte de esta tierra. Por eso estoy aquí, porque por mi sangre corre esa estirpe chonense, porque de aquí son mis abuelos y mis padres. A pesar de que yo nací y no oculto mi lugar de nacimiento en este paraje campesino que se llama La Sabana, pero nací dentro de lo que es hoy día, en ese tiempo, Cantón Rocafuerte, y hoy día Cantón Tosagua. Pero después de todo, Chone y Rocafuerte estuvieron unidos territorialmente, formando una propia unidad territorial por más de 42 años, de tal manera que somos parte de esta zona. Y los recuerdos que yo tengo de este Chone, de mi niñez, de mi adolescencia, de mi juventud y por supuesto también de mi edad adulta, son imborrables. Por eso estoy acá, para compartir con el orgullo que ustedes sienten esta gesta heroica del 5 de mayo, que afortunadamente la municipalidad la recuerda. Esta fecha no debe ser olvidada. Bien hizo usted, mi estimado abogado Remigio Ponce, en recordar la estrofa del himno a Chone. Ahí se hace justicia a esta gesta, porque ahí se dice con claridad lo que hace unos instantes yo decía. Sin el 5 de mayo no hubiese habido el 5 de junio. Y ese antecedente que usted citó del combate de los amarillos es el que enardece la rebeldía de los chonenses para desafiar al gobierno de la época de Luis Cordero y decir: el jefe supremo de la República es Eloy Alfaro. Pero aquí, mis estimados amigos y amigas, les pido reflexionar en esto. Alfaro fue un hombre de conocimiento universal. Desde el centro del poder se trató de minimizar en Italia y se consagra definitivamente después de una lucha de siglos con la Revolución Francesa. Esa revolución de siglos es a la que se abraza Alfaro. Se equivocan aquellos que hoy día usan el nombre de Alfaro para todo. Alfaro fue convencido de esa trilogía de valores: libertad, igualdad y fraternidad. Alfaro decía en sus más repetidos pensamientos: nosotros unimos lo que otros buscan desunir. Y es que ese Alfaro, cuando llegó al poder, y ahí conoció Quito Alfaro, pero ya en el camino, la gente de la serranía, los indígenas, ya habían oído hablar de la lucha de Alfaro. Ya habían oído hablar que era un hombre que buscaba liberar, que buscaba redimir a los pueblos más marginados de la patria. Por eso lo acompañaron en los combates que él tuvo que realizar para poder llegar hasta el Capitolio Nacional. Ese Alfaro quiso unir la patria. Por eso construye una red de ferrocarriles, no para decir: yo he construido el ferrocarril, no. Su mensaje era otro: quería unir costa, sierra, austro y lo que es hoy día la Amazonía. Vean ustedes las líneas férreas que Alfaro construyó, siempre tenían una sindéresis, siempre tenían una lógica, siempre buscaban unir pueblos separados por las distancias. Ese era Alfaro. Vean ustedes nomás lo que pasa con Manabí. ¿Qué ferrocarriles construye Alfaro? Ferrocarriles no para decirle a un determinado conglomerado humano: sabe que aquí les voy a hacer esta obra. No. Él unió las zonas de producción con los puertos de exportación de productos para que el productor pueda tener facilidades para vender sus productos. Chone, Canuto, Calceta, Tosagua,
Puerto Larrea, Bahía de Caracas, Puerto de Manabí. Vean ustedes la zona productiva integrada con los puertos de cabotaje o los puertos de alta mar, de ultramar de ese entonces. Lo mismo pasa con la zona central y sur de Manabí. Comienza desde Santana, sigue por Puerto Viejo, sigue por Montecristi y llega a Manta. Une las zonas de producción con los puertos comerciales y de exportación de productos. Pero un hombre con visiones, insisto, que no estaba buscando, ¿no?, cómo complacer a alguien, no. Por eso Alfaro muere. Y muere con su rebeldía intacta. Muere con su dignidad intacta. Muere con sus ideales sin haberlos jamás transigido. Con sus principios y valores que nunca los puso en la moneda pública. Ese Alfaro se entregó a la justicia, creyendo que en este país podía haber algo de justicia. Ustedes conocen el epílogo de él. Fue cruel, bárbara, salvaje, brutal e ignominiosamente arrastrado por las calles de Quito. No le perdonaron a Alfaro haber sido tan grande para la patria. No se lo perdonaron. La mediocridad es rabiosa. El egoísmo, la envidia, la maldad y la mezquindad no tienen límites cuando se ensañan con su ponzoña para tratar de hacer daño. Y ese es el Alfaro que nosotros tenemos que reivindicarlo permanentemente, porque Alfaro es nuestro, porque Alfaro está por... Inclusive, no voy a poner estas comparaciones que podrían lastimar a alguien, pero Alfaro es tan grande o más grande que Bolívar. De ese Bolívar que nos dejó también lecciones de libertad. De ese Bolívar que también entregó sus bienes y su vida por hacer una nueva patria, por hacer una mejor patria. De ese Bolívar que nos dijo que un gobierno tiene que buscar siempre, primero, estabilidad. Sin estabilidad todo es circunstancial y contingente. Que tiene que buscar tranquilidad y seguridad al ciudadano. Sin tranquilidad y seguridad vivimos presas o siendo víctimas del temor, del miedo, de la posibilidad de ser agredidos sin ningún tipo de explicación, de ser agredidos cobardemente. Bolívar proclamaba la necesidad de luchar por el bienestar, no de un grupo, sino por el bienestar de todos. Y eso es lo que Alfaro recoge con sus principios. Tratemos de buscar igualdad de oportunidades. Y no porque Alfaro no entendía que la igualdad no existe desde el punto de vista de tratar de que los seres humanos seamos iguales unos a otros y otros no. Cada ser humano es un universo aparte, pero sí entendía que teníamos que tener igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, que no exista discriminación, que no existan privilegiados y otros oprimidos, que no existan explotadores y otros explotados, que todos tengamos igualdad de oportunidades. Y esto es lo que Alfaro nos enseñó, y esto es lo que nosotros, hablo en plural, un grupo de hombres y mujeres de esta provincia, hemos querido hacer, hemos intentado hacer, reivindicar el pensamiento alfarista. De ese Alfaro, a quien José Martí dijo, este es uno de los pocos latinoamericanos creativos, es uno de los pocos con pensamiento diáfano, con nitidez de proceder. Así ha querido ser nuestra Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Hemos querido rendirle un homenaje a ese hombre que propugnó el laicismo, que impulsó la libertad en el ambiente educativo, porque Alfaro era un combatiente sin límites por el imperio de la libertad, por el imperio del derecho, porque sabía que si no coexisten esos dos principios, ¿no?, un libertinaje hace daño. De esa libertad que nos permite, ¿no?, actuar de acuerdo a nuestros principios, a nuestras convicciones, a nuestros pensamientos. De esa libertad que evidentemente amparada en un derecho que nos dice hasta dónde llegan las atribuciones de uno y dónde comienzan los deberes y responsabilidades de una persona, ¿no? Eso es lo que Alfaro hizo. Por eso él no se quiso mantener como dictador, porque él no fue jamás un autoritario
ni un déspota, jamás. Por eso, al expedir la Constitución de 1897, lo hace para que haya un marco jurídico que permita a los ecuatorianos saber hasta dónde podemos llegar. Esa Constitución después él la mejoró, porque evidentemente toda obra es perfectible, y la mejora con la Constitución de 1906, que es la que ha regido la vida de la patria durante todo el siglo XX. No se equivocan quienes consideran a Alfaro como el gran constructor del alma nacional del Ecuador del siglo XX. Hay quienes tampoco exageran cuando dicen que sin Alfaro esta patria se hubiese no solamente debilitado, sino a lo mejor se hubiese autodestruido, porque desgraciadamente los intereses facciosos de grupos influyen tanto y confluyen tanto en el deseo de sacar cualquier tipo de provecho, que definitivamente terminan por hacerle daño a la patria. Y ese Alfaro, repito, entendía perfectamente lo que era el ser humano, porque si algo tenía grande Alfaro, y no son mis palabras, son las palabras del mejor biógrafo que tuvo él, que fue Vargas Vilas. Vargas Vilas decía: no entiendo cómo un hombre tan magnánimo se ha metido en este mundo tan arenoso, tan deleznable y tan proclive a cosas que son más pestilentes que otra cosa, con el corazón que tenía Alfaro. Porque solo un hombre magnánimo, solo un hombre generoso es capaz de hacer lo que Alfaro hizo. Y eso es lo que yo he sentido esta mañana, mis queridos y estimados amigas y amigos. He sentido afecto, he sentido la identificación de una sociedad como Chone con un hombre que es de esta tierra, con un hombre que simple y llanamente quiere, ¿no?, refrescar con ustedes su memoria. Por eso hablaba no de una conferencia para decirles: vea, piensen así o no piensen así, no, para conversar con ustedes lo que significó el 5 de mayo, lo que significa ese 5 de mayo para la historia de la patria, de lo que significa ese 5 de mayo para que ese benemérito y denodado manabita, como lo dice la proclama de Chone, asuma el poder con legítimos merecimientos. De nuevo, quiero terminar, ¿no?, agradeciéndole muchísimo de nuevo al señor alcalde y al consejo y a la ilustre municipalidad del Cantón Chone. Mil gracias, y que ojalá estas palabras dichas sincera y sentidamente sean debidamente entendidas y apreciadas por ustedes. Muchas gracias.